Yo soy estudiante de doctorado en educación de la Universidad de las Américas y el Caribe, UNAC, de nacionalidad colombiana, vivo en Villavicencio, Meta. Ponencia, análisis de la implementación de la educación inclusiva en Colombia. El planteamiento del problema, entonces, ¿cómo se ha desarrollado la implementación de la política pública para garantizar la atención educativa de la población en condición de discapacidad en el sistema educativo del municipio de Villavicencio? Nace entonces la inquietud. Yo hago parte del sistema, soy directivo docente de uno de los colegios oficiales, de un colegio rural, y recién salió el decreto, que fue cuando empecé con mi investigación. Pues empecé a inquietarme por el tema y a ver cómo se iba implementando y desarrollando. Y bueno, desde allí nace la inquietud de conocer cómo nos ha ido en la ciudad con la implementación de toda la política pública que está enmarcada pues, en las últimas normas vigentes. Introducción. Entonces, la educación inclusiva pues últimamente ha tomado relevancia en las últimas décadas en Colombia, y pues esto está relacionado con las dificultades que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad para acceder a una educación formal que les garantice tanto la permanencia como la finalización de sus procesos educativos. Por eso entonces es que el Ministerio de Educación, MEN, ha generado actividades participativas pues, en las diferentes entidades regionales. ¿Cómo lo ha hecho? Ha hecho convocatorias para capacitaciones, foros, talleres informativos, y así garantizar el cumplimiento de la normatividad y de los lineamientos establecidos a partir de esta política pública de educación inclusiva. De acuerdo a lo anterior, esta investigación lo que busca es analizar entonces la implementación de dicha política pública, ya enfocada específicamente en el municipio de Villavicencio. Esto, pues, dicho análisis se fundamenta en primera instancia en la teoría más relevante sobre educación inclusiva, las reglamentaciones y las normativas vigentes que existen en Colombia al respecto, y en segunda instancia, pues la puesta en práctica en los colegios públicos de la ciudad de Villavicencio. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo el proceso? Este proceso, entonces, el material y los métodos. Empezamos con definir que el estudio se circunscribe de una parte al análisis general de la política pública de educación inclusiva por parte de expertos. Lo que se buscó fue, a través de entrevistas semiestructuradas y grupos focales, conocer la perspectiva y la postura que tienen expertos del tema frente a cómo se está implementando. Se empezó de forma general hasta que fuimos ya focalizándonos de manera más hacia colegios y comunidad educativa de Villavicencio. Por otra parte, también se realizó el análisis de su implementación mediante datos aportados por la Secretaría de Educación de Villavicencio. Entonces, frente a datos, estadísticas de estudiantes con discapacidad durante los años, empezamos en el 2018 el análisis, y así vamos actualizando año tras año la información en cuanto a cuántos docentes tenemos, docentes orientadores, docentes de apoyo y demás. El método de investigación es de tipo cualitativo, tanto se diseñaron y aplicaron instrumentos como las entrevistas semiestructuradas y también grupos focales y el análisis a profundidad de información obtenida de datos de la Secretaría de Educación del municipio, en contraste también con las disposiciones de la política pública. Aquí lo interesante o lo importante es la profundidad de los datos del análisis documental sobre los documentos que componen la política pública. Se hizo un trabajo muy juicioso del tema desde el año 94 hasta la fecha. El estudio se plantea desde la hermenéutica, que de acuerdo a Campos, Covarrubias y Lule, 2012, es una técnica y método a la vez en la cual la exágesis es el punto central. Por exágesis se debe de comprender la explicación y la interpretación de algo.
por la visión del ser humano sobre las cosas, la ideología, sus puntos de vista y opiniones, es necesario entonces acudir a este tipo de métodos y técnicas para ofrecer explicaciones objetivas de los textos estudiados. ¿Cuál fue el proceso? Entonces, lo primero que se hizo pues, fue presentar el planteamiento del problema y llevar a cabo la indagación teórica. Frente a todo el tema de normatividad, se hizo un análisis documental sobre la política pública de educación inclusiva, eh, que pues como lo indico fue un proceso, un trabajo muy juicioso, analizando cada parte importante de las normas, decretos o demás. Empezamos internacional, nacional y fuimos así como enfocándonos frente al tema de políticas públicas, luego ya políticas públicas educativas. Luego entonces vino la parte de la evaluación de la percepción y opinión de los expertos en la temática de educación para estudiantes en condición de discapacidad. Se hicieron entrevistas con 4 expertos, 2 directivos docentes, 2 administrativos, 2 docentes orientadores, 2 docentes de área, 2 docentes de apoyo y con 10 estudiantes y sus familias. Procedimos entonces a establecer un análisis contextual de la implementación de la política pública de educación inclusiva enmarcada a la luz de los datos y de la información suministrada por la Secretaría de Educación del municipio de Villavicencio, que lo que nos ayuda o nos permite es establecer el panorama y la situación de nuestros estudiantes con algún tipo de discapacidad en el municipio en relación con el marco de la educación inclusiva y todas las políticas existentes. Y por último, entonces, desarrollar una caracterización que permita establecer la manera en que los diversos estamentos educativos de la ciudad de Villavicencio están aplicando las directrices definidas en la política pública. Esto frente al tema de calidad, de permanencia, de acceso de estudiantes al sistema educativo oficial. Se desarrollaron, como lo indiqué, entrevistas semiestructuradas, grupos focales con diferentes pues, expertos y también actores de la comunidad educativa. La otra técnica principal, pues es lo que les indicaba, la matriz de datos, de análisis de datos, un trabajo muy vicioso que se realizó desde el año 94 hasta la fecha, con toda la normatividad de reglamentación. Vamos ahora con los resultados. Lo primero, fundamental, es reconocer esta política pública de atención educativa a la población en condición de discapacidad desarrollada en Colombia, como le indiqué, desde el 94 al año 2020, a través de la matriz documental de análisis inclusiva, muy juiciosa con todos los elementos que contiene cada una de las normas. También, pues como resultado encontramos el gran desconocimiento de diferentes actores del sistema educativo frente a las políticas públicas. Y esto es general, o sea, desde la actual secretaria de Educación hasta directivos docentes en función de rectores, de coordinadores, padres de familia. Son muy pocos los actores de la comunidad que tienen conocimiento frente al tema. Y pues eso termina siendo preocupante y termina explicando el hecho de que estemos tan atrasados en Villavicencio en el desarrollo y la implementación de estas políticas públicas. ¿Qué encontramos también? Que falta un equipo interdisciplinario de trabajo de la Secretaría de Educación. Resulta que en Villavicencio tenemos una sola persona a cargo del tema, y no solamente a cargo del tema de discapacidad, sino que ella también está a cargo de todo lo que tiene que ver con diversidad, es decir, educación para adultos, o del tema pues de afrocolombianidad, de población indígena, vulnerable. Entonces una sola persona le queda muy complejo poder articular todo el sistema. Falta también personal para trabajar en las instituciones. Nosotros en Villavicencio tenemos 165 instituciones oficiales públicas y contamos, bueno, a la fecha tenemos 1.781 estudiantes registrados en CIMAC, que es donde se registra pues toda la información de los colegios oficiales a nivel nacional. Tenemos 1.781 estudiantes a la fecha. Esto es resultado de haber hecho un proceso de depuración, porque pasaba que si un niño no veía bien, entonces yo ya lo pasaba y lo colocaba encima como baja visión, y no hay unas características específicas.
Y para la atención de toda esta población tenemos 11 docentes de apoyo. 11 docentes de apoyo, obviamente, en 11 instituciones. ¿Y qué pasa entonces con el resto, con las otras 154 instituciones? Nos toca ahí nadar contra la corriente. Y estos docentes de apoyo son los que fueron nombrados hace un tiempo porque la figura ya desapareció por una de las normas que están vigentes. Entonces tienden a desaparecer y extinguirse los docentes de apoyo. Y tenemos solo 37 docentes orientadores. Volvemos a lo mismo, ¿qué pasa con el resto de instituciones? Entonces falta personal para trabajar en las instituciones. Lo que hace la Secretaría de Educación es tercerizar el servicio, contrata fundaciones, pero pues no hay continuidad en el proceso, porque los contratos son cortos por todo el tema pues de parafiscal y contratación y bueno, legal. Entonces es muy poco el tiempo que tenemos para estas fundaciones y por ejemplo, para este año el apoyo fue por 2 meses no en todas las instituciones. Entonces es complejo el tema. La falta de articulación entre la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y los demás actores del sistema. Resulta que para que un niño con discapacidad o una niña con discapacidad se le pueda brindar todo lo que requiere, pues también tiene que estar involucrada el área de la salud. Para que nosotros identifiquemos en el colegio algunos signos, síntomas de alerta, remitimos, pero EPS no atienden, no hay consulta, no hay especialistas, no hay un proceso, y pues todos sabemos que en la escuela no se hace un proceso clínico, sino educativo. Entonces la falta de articulación está llevando a retrasar el proceso y a que no se pueda brindar educación con calidad a estos niños y a estas niñas. Otro hallazgo, resulta que sí, por toda la normatividad estamos garantizando el acceso, más no la permanencia y la calidad. El hecho que nosotros ahora en todas las instituciones tengamos estudiantes con algún tipo de discapacidad no quiere decir que ni que están aprendiendo, ni que la educación es de calidad, ni que va enfocada a sus necesidades. Entonces aquí necesitamos es garantizar no solo el acceso, sino la calidad y la permanencia. Se identifica también la necesidad expresa de trabajo desde el territorio, eh, desde la realidad de las instituciones. Resulta que lo que decían muchos de los entrevistados es, no, en el papel es una maravilla, pero lo vamos a llevar a la práctica y no existe. O cómo crearon esa política pública. O sea, cuándo fueron al territorio, a los colegios, a vivir el día a día para poder concluir entonces que esa era la manera correcta de hacerlo. Que nos falta también, y creo que fue la conclusión hasta de los mismos docentes, sentido de pertenencia de los docentes, el hecho de ponernos la camiseta y de entender que como docentes, si bien no somos psicólogos, terapeutas ocupacionales o audiólogos, pues todos vimos pedagogía, todos vimos didáctica. Entonces, tenemos las herramientas y estamos en la obligación como docentes también de estarnos actualizando para poder responder a las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, ya en discusión y conclusiones que encontramos. Primero, pues que debe garantizarse la continuidad en la contratación y en los procesos. De lo contrario, no vamos a lograr nada, como llevamos en estos años. No, la propuesta es no tercerizarlo, sino que lo asuma la misma Secretaría de Educación, contratando todo un grupo de trabajo, como pasó con, entrevistamos o entrevisté a algunas personas de la Secretaría de Educación de Armenia, y allá hay todo un equipo que lleva 20 años y funciona una maravilla. Entonces, también es como poder tener y copiar estos modelos exitosos. Se requiere de un equipo de trabajo interdisciplinario, tanto en las secretarías de educación como en las instituciones, ya lo expliqué. En cuanto al método de enseñanza, este debe ser abordado desde su rostro de singularidad. Yo sé que cuando a uno le dicen como docente tiene 30 niños y 3 tienen algún tipo de discapacidad y que yo tenga que pensar y enfocarme y elaborar un PIAR, que es el plan individual de ajuste razonable para el niño, pues me va a llevar tiempo, esfuerzo, pero se requiere entender, y no solamente al niño con discapacidad, cualquier niño desde su singularidad, cualquier niño. En cuanto al método de enseñanza, este debe ser abordado, bueno, ya la realidad es diferente y existen brechas significativas que distan mucho de lo planteado en la actual política pública. Es decir, y como lo planteaba, verlo desde la realidad del territorio, desde los colegios, porque si yo soy el ministro y estoy sentado en mi escritorio, pues no voy a conocer la realidad de los colegios y esa es la que debo tener en cuenta al momento de plantear políticas públicas. Hay que seguir trabajando arduamente en la transformación del sistema educativo. Esto no es un proceso sencillo. El último decreto, que es el 1421 del 2017, bueno, no es el último, pues está vigente.
Nos dice que tenemos 5 años para poder implementar el decreto. Bien, pero es que en 5 años no se implementa todo un tema de política pública, eso requiere más tiempo, más trabajo, acompañamiento, y cada uno que, que cumpla lo que está en el papel en cuanto a los roles y a las funciones que tiene ministerio, secretaría, institución, padres de familia. Para eso entonces necesitamos vincular a toda la comunidad educativa en las capacitaciones, no puede ser solo para docentes o para directivos y solo para algunos. Debe estar las secretarias o los secretarios que son los que registran la información en el CIMAD porque no hay un buen registro, los padres de familia, los estudiantes, toda la comunidad educativa. Y generar también una ruta que defina qué pasa con la población con discapacidad después del colegio, porque sí, las universidades también están, por así decirlo, obligadas a dar cumplimiento, pero sale o se logra que el niño llegue hasta grado 11, depende del tipo de diagnóstico de discapacidad, y de ahí qué va a pasar con nuestros niños, con nuestras niñas o con nuestros jóvenes. Esto no es solamente del cumplimiento de una norma, se trata de la responsabilidad que tenemos como docentes, de la vocación de guiar a nuestros estudiantes y pues que ellos logren sus objetivos y su proyecto de vida. Muchas gracias. Entonces estoy abierta a preguntas. Muchas gracias por su participación. Abrimos el espacio para que realicen las respectivas preguntas por medio del chat.